Bendito sea el Señor. Hermano de Com, estamos en Estamos en vivo. Estamos en una fábrica, estamos en un taller. Aquí Sí. nos están haciendo, nos están moldeando, nos están puliendo. Estamos en las manos del alfarero. Estamos en las manos del alfarero. Gala, carpintero. Estamos en el coco, en el molino, dando vueltas, porque tenemos muchas puntas, hay que redondearlas, y una piedra con otra se redondea. ¿Cuál van a empezar con? Gálatas 1, vamos. ¿Cuál es Gálatas que? capítulo 6. Ah, 6. Gálatas capítulo 6, hace 8 días estuvimos con el grupo que estuvo. Nos devolvimos al 5. Y nos devolvimos al 5 para dar base, fundamento a lo que se va a hablar en Gálatas 6. Vamos a hacer un recorderis de lo que vimos hace 8 días. Vamos a hacer un recorderis de lo que hicimos hace 8 días. Gálatas capítulo 5, verso 16. ¿Cómo dice? Digo pues, andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. El 17 y el 18. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahí estamos. Entonces, siempre hay que hacer distinción. Hay una dicotomía en el ser humano, carne y espíritu. Y los que son del espíritu no son de la carne. Y si son del espíritu y no son de la carne, entonces no están bajo la ley. Entonces Pablo aquí me quiere decir a mí que estar en la carne es estar bajo la ley. En Gálatas 5, 16, 17 y 18. Cuando yo me regreso a otras partes donde Pablo habla de estar bajo la ley, como en Romanos, me va a decir algo semejante. Pablo lo hemos estudiado, lo hemos leído, y en ninguna parte Pablo dice que estar bajo la ley es obedecer la ley. Es más bien al contrario. Es más bien al contrario. Aquel que no se sujeta en obediencia, entonces el peso de la ley le va a caer encima. Eso es como estar bajo la ley. Las religiones enseñan que estar bajo la ley. El cristianismo, El cristianismo enseña que estar bajo la ley es obedecer la ley. Por eso le dicen a usted, hermano, no se meta con la ley, no se ponga a obedecer la ley, porque usted cae bajo la ley. Ajá. Y si cae bajo la ley, cae de la gracia. No leemos a Pablo ni en Romanos, ni en Gálatas, ni en una carta de Pablo. Lo entienden a su conveniencia. Eso lo hemos descrito varias veces, cada vez que lo leemos. Yo no puedo entender aquí, si yo leo Gálatas 5, 16, 17 y 18, si dice, vivid según el Espíritu y no satisfagáis los deseos malos de la carne. Mire que me hace una separación ahí. Me dice, Espíritu por un lado, carne por otro. Los deseos de la carne son contra el Espíritu y los del Espíritu contra la carne. Los dos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. La carne quiere hacer algo y el Espíritu se opone para que la carne no haga eso. Cuando el Espíritu quiere hacer algo, entonces la carne se opone para que usted no haga eso. Esos dos se oponen siempre entre sí. Entonces Pablo en el 18 me confirma, si ustedes son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley, no están en la carne cuando son guiados por el Espíritu. Si es que están guiados por el Espíritu, pues dice también Pablo en Romanos 8. Y luego me da y me dice que hay un fruto. Si yo vivo conforme al Espíritu, tengo un fruto. Y si vivo conforme a la carne, tengo un fruto. Entonces me dice en el verso 19, me dice cuáles son los frutos de la carne. ¿Cierto que sí? ¿Y con qué empieza? Con adulterios. ¿Cierto? Estos son las obras de la carne. Que son adulterios, fornicación, dice así, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos. Téngalo por ahí que la lista es larga. Ahora, esos son los frutos de la carne. Esos son los frutos de la carne. Ahora, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? El verso 22. Es amor, gozo, paz, paciencia, El fruto del Espíritu. benignidad, bondad, Templanza, mansedumbre. Ese es el fruto. Pero mire que da 9 y no dice los frutos, dice el fruto. El fruto del Espíritu como si fuera uno solo.
¿Quién da frutos? El que anda en el espíritu debe tener todas las cosas. El que anda en el espíritu No alguna. da o el todas. fruto. Da El fruto es todas. El fruto del espíritu es eso, esas nueve ¿qué? Sabores de un fruto, bueno, no sé cómo decirlo. Si los árboles son los que dan fruto, entonces hay un árbol que da un fruto, pero el fruto tiene como esas 9 características, según le entiendo yo aquí a Pablo. Pero para que un árbol dé fruto, tiene que estar, bueno, sería bueno que esté junto a corrientes de agua, ¿cierto? Para que dé su fruto a su tiempo y su hoja no caiga. Y todo lo que haga, prospere. Salmos 1:3. Pero para que ese árbol esté junto a corrientes de agua, para que ese árbol esté en prosperidad, dando fruto, Salmo capítulo 1, verso 3, está condicionado al verso 2. El verso 3 del Salmo 1 está condicionado al verso 2. El verso 2, ¿cómo dice? Capítulo 1, verso 2 de Salmos. Dice: sino que en la ley de Jehová Está su delicia. y en su ley Medita de día y de noche. eso dice. Entonces cuando ese varón, cuando esa persona que es guiada por el Espíritu, no por la carne, cuando esa persona que es guiada por el Espíritu, ¿cierto? Que no está en camino de pecadores ni en sillas escarnecedores, ¿cierto? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿cierto? Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ahí estamos, ¿sí o no? Ahí están los que son del Espíritu. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Esos son los que viven según la carne. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Yo creo que sí. La Biblia no se contradice en ninguna parte. La Biblia no se contradice. Bueno, y usted como me comprueba así como que el hombre espiritual es el que obedece la ley de Dios. Eso dice Pablo, Romanos, por ejemplo, cuando dice, yo con mi mente sirvo a la ley de Dios. Romanos 7:14 dice, porque la ley de Dios es espiritual. Por eso el hombre interior se deleita en la ley de Dios. Porque el hombre espiritual se deleita en la ley de Dios. Pero hay gente que dice que la ley es muy difícil, es muy dura. Claro que sí, es verdad. La ley es imposible, es muy difícil, es muy dura. ¿Para quién? ¿Para el espiritual o para el carnal? Para el carnal. Eso es lógico. Eso es todo lógico. Eso tiene toda la lógica del mundo. Hermano, ¿eso es imposible de guardar? Claro que sí. Yo creo que sí. Eso es imposible de guardar. ¿Para quién? ¿Para el espiritual o para el carnal? Para el carnal. Porque el espiritual se deleita en la ley de Dios. Porque en la ley de Dios está su delicia. Eso dicen los salmos. Por todas partes. Por todas partes dice eso. El hombre carnal no puede, ni quiere, ni puede. Romanos 8, versos 2, 3. El hombre carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni quiere, ni puede. El carnal no puede. Es imposible obedecer mandamientos. ¿Cómo se va a meter? El hombre carnal tiene que morir. Por eso Jesucristo habla de nacer de nuevo. Entonces Pablo, ya aquí Pablo está llegando al final de la carta, ya vamos a empezar el último capítulo, el capítulo 6. Entonces es muy bueno tener todo eso en cuenta. Todo eso en cuenta. Aquellos que están sujetos a la ley. Aquellos que viven en las obras de la ley. Aquellos que viven en su religión, en su religiosidad. Agradando a su cuerpo. Agradando a su religión. Todos aquellos que se justifican en sus obras de ley. Pablo en Gálatas está hablando muy definidamente del judaísmo. Pero en nuestro contorno, que no ponemos judaísmos, podemos hablar de los gentilizantes. Pablo aquí habla de los judaizantes, aquellos judíos de religión judía que quieren vivir de su tradición de ancianos y quieren meter dentro de esta congregación en Galacia, meter la tradición de los ancianos. Ya lo leímos en Marcos capítulo 7, todo ese judaísmo, todas esas reglas de hombre. Aquellos que se justifican en esas obras de ley desde el judaísmo, entonces quieren judaizar a la iglesia en Galacia. Ahorita aquí en Segovia no tenemos judaizantes, pero tenemos gentilizantes. Aquellos que le dicen a la iglesia que no tienen que guardar mandamientos, que pueden vivir como gentiles y como gentiles se van a salvar, que pueden vivir como gentiles, gente sin pacto, por fuera del pacto, y que así se van a salvar porque salen la gracia. No sé en cuál gracia, hay una gracia que malentienden porque creo que quieren sacarle la escritura, pero esa gracia no está en la escritura, una gracia que vive en desorden,
que vive en complacencia de mi carne, como que no cuadra, como que no da. Entonces, Gálatas está hablando de los judaizantes, pero nosotros también los podemos tomar para los gentilizantes. Hay gentilizantes que viven en sus obras de ley. Y Pablo dice en Gálatas 3:10 que maldito todo el que depende de las obras de la ley. ¿Qué son obras de ley? Aquellas cosas que los hombres en nuestra humanidad hacemos para alcanzar el cielo. Cuando es imposible para la carne heredar la incorrupción, es imposible para el hombre trabajando en su carne llegar al cielo. No, el cielo desciende, el reino de Dios desciende y me muestra el camino y me dice cuál es el camino que tengo que andar, la senda que tengo que dirigirme. Pablo, Jesucristo, es muy claro en eso. Pablo es muy claro en eso. Amén. Hay una senda que seguir. Eso es lo que llamamos Torah, instrucción, senda. Aquí en el Nuevo Testamento lo traducen como ley. Pero Jesucristo dijo cuál es la senda y el camino que tenemos que llevar. Y me dice, la puerta es estrecha. Y no solo la puerta es estrecha, sino que el camino después de esa puerta es angosto. Hay una cosa que no cuadra con los gentilizantes, que dicen que eso no es necesario, que no tenemos que estar en obediencia, que solamente podríamos guardar 8 mandamientos o 9 de 10. Algunos se van a otro extremo, que si quiere obedecer la ley tiene que guardar 613 preceptos, sin siquiera entender la ley de Dios, no la ley. En Romanos 7 como que es para ellos. Por eso Romanos 7 Pablo dice, hablo con los que conocen la ley. Entonces como que sin conocer nosotros la ley queremos tomarnos atributos, porque ni siquiera leemos la Torah, no leemos ni el Génesis, ni el Éxodo, ni el Levítico, ni el Deuteronomio, y queremos hablar de ley. Entonces que son 613 preceptos que usted los tiene que obedecer todos. Y cuando le dice, hermano, es que dentro de los 613 preceptos hay preceptos para hombres y hay preceptos para mujeres. Las mujeres no pueden guardar los preceptos de los hombres y los hombres no van a poder guardar los de las mujeres. Hay preceptos para sacerdotes, hay preceptos para esclavos, hay preceptos de cómo tratar un burro, hay preceptos de una cantidad de cosas, de preceptos dentro de los 613. Cosas que yo no puedo guardar porque no aplican para mí. Porque por ejemplo a mí no me llega el periodo. Entonces es como difícil guardar los preceptos que tienen que ver con esa costumbre mensual que le llega a la mujer. A mí no me da. Y es un precepto de los 613. La mujer tampoco puede guardar preceptos que son para los hombres por la misma situación, porque son para hombres o son para mujeres. Pero bueno, esa es discusión para otro tema. Gálatas capítulo 6. Pablo se va a despedir y me dice de la siguiente manera: hermanos, si alguno ha caído en alguna falta, vosotros que sois espirituales, por eso leímos desde antes, porque el espiritual o el carnal, ¿no? Vosotros, hermanos, que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, cuidando que tú también no seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hace 8 días trabajamos esos 2 versos, al menos verso y medio, porque no hablamos de la ley de Cristo, porque parece ser que la ley de Cristo es una y la ley de Jehová es otra. Pues pareciera ser, eso dice el cristianismo. Como me dijo Roldán, la ley de Cristo es una, la ley de Moisés es otra. Eso. Entonces yo una vez hablando con alguien, yo le dije, hombre, a un trinitario le queda muy fácil eso, porque tienen un Dios Padre y tienen un Dios Hijo. El Dios Padre puso unos mandamientos y el Dios Hijo viene y los cambia, no hay ningún problema. Pero cuando yo creo que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo, cuando yo creo que Dios es uno, que es invariable, inmutable, que es el mismo de ayer, de hoy, de mañana, cuando yo creo en esa unicidad del Señor, entonces ¿cómo digo que la ley de Jehová es una y que la ley de Cristo es otra? Hermano, si alguno ha caído en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Hay que restaurar a ese hermano que se ha caído. Para eso está la congregación. ¿Y cómo? ¿Cómo lo van a restaurar? Con espíritu. ¿Con espíritu de qué? ¿Cuidando qué? Que no Ustedes, cae. de ti mismo, que no caigas. Que no caigas en lo que cayó el hermano, o a qué querrá decir eso más o menos por ahí. No sé, me explicando. A ver, De no caer ustedes en la misma tentación. en la misma dice acá. tentación dice ahí.
no sean tentados de lo mismo. Dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. ¿Cómo dice ahí la de los testigos de Jehová? ¿Cuál texto es? Gálatas 6, capítulo 1. Gálatas 6, verso 1. Ustedes, testigo de Rubén. Hermanos, Hermanos. aún si un hombre da un paso en falso sin darse cuenta, ustedes los que tienen las debidas cualidades espirituales traten de corregir al hombre con espíritu apacible, para que cada uno se vigile a sí mismo para que no sea tentado también. Para que no sea tentado también. El otro día estuvimos hablando de eso y pensamos y hablamos de la situación en que mi hermano cae y que yo puedo levantarlo, y hablamos de que hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Y leímos en Juan, primera de Juan 5, donde Juan dice, hay pecados de muerte por los cuales yo no digo que se pida, pero hay pecados que no son de muerte que usted puede ayudar a su hermano a levantar. Hablamos de esa situación y también tocamos la situación donde un hermano puede pecar contra mí, puede ofenderme, ¿cierto? Pues en cualquier situación, no sé, en la más común, y es que no nos ponemos de acuerdo en si vamos a hacer un sancocho o si vamos a llevar no sé qué, o que si vamos a caminar o no vamos a caminar, o que de pronto un hermano se ofendió porque yo le dije, ve, qué zapatos tan bonitos. Entonces el hermano dijo, entonces yo tengo un pantalón feo, ¿qué? Si me está diciendo que sus zapatos son bonitos, es la que tengo un pantalón feo. Hay gente que puede ofender por cualquier situación. Entonces, también tomamos esa situación ahí. Hay veces que los hermanos se ofenden con algo que uno les diga, o en cualquier situación que se presenta contra mi persona. Entonces yo puedo ser tentado, hablamos de eso ahí, dice que no caiga en tentación, porque yo puedo ser tentado a rabias, ¿cierto? A pecar también yo, porque mi hermano me ofendió. Entonces miramos esa situación en que mi hermano cae, independiente de que no me haga nada a mí, en pecado no de muerte, o puede que un hermano me ofenda en algo a mí y yo pueda ser tentado a odiar a mi hermano, ¿cierto? Entonces hay que restaurar al hermano, mirando que yo mismo no sea tentado a caer en esa situación de faltar al mandamiento. Porque el principal mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. Textualmente Jesucristo, ¿cómo lo dijo? ¿Cuál es el principal mandamiento cuando Marcos 12 ¿qué? 12:20 algo. Marcos 12, ¿cómo dice? Por tentarlo le dijeron. ¿12 qué? Marcos 12:20. 17, por ahí. El gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero ¿cómo empieza? Cuando lo tentaron, el gran mandamiento. Está en eso, no. No, sí, pero Marcos 12, cuando tientan a Jesucristo, estoy buscando las palabras textuales de Jesucristo, de Yeshua. Marcos 12 nos dice el gran mandamiento, 20 y algo. Dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel. Pero ¿cómo empezó ahí? Por tentarlo, es cierto. ¿Quién se arrimó? Acercándose a uno de los escribas. Eso. Tentándole el judaísmo, mire pues. La religión judía de ese momento, tentando a Yeshua, a Jesús de Nazaret. ¿Cuál versículo es? ¿Qué verso es? 28. 28. Ahí estamos. El judaísmo, la religión. En ese tiempo era el judaísmo. En este tiempo los gentilizantes. Tentando a Jesucristo. Mire pues lo que le preguntan. ¿Qué le preguntan? Maestro. Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El primero. ¿Y la respuesta de Jesucristo cuál fue? El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Epa. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Este es el principal, no el único.
Porque enseguida él le agrega la otra parte. ¿Cómo dice? Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que este. Ahí estamos. Entonces, el hermano, porque estamos hablando de Gálatas 6, el verso 1 y el verso 2, donde vamos a hablar de la ley de Cristo. Hermanos, si algún hermano cae, ustedes que son espirituales, levántenlo, ¿cierto? Mirando que no sean tentados también a caer en alguna falta, como su hermano, o si su hermano lo ofende a usted no sea tentado a caer en una falta de cargar pecado contra su hermano, porque estamos hablando del amor. Entonces, Pablo dice ahí en el verso 2, sobre llevar los unos de los otros las cargas, entre ustedes lleven las cargas, para que cumplan así la ley de Cristo. Entonces la ley del Señor, la ley de Cristo, me gusta esa parte que leímos de Marcos 12, porque nosotros creemos que Jesucristo tomó la ley en el primer mandamiento, porque habló desde Deuteronomio 6:4, ¿cierto? Y dijo, oye Israel, tomó la ley ahí, pero Jesucristo le agregó un mandamiento nuevo: amar al prójimo como a sí mismo. Y no nos damos cuenta de que ese mandamiento no es nuevo. Jesucristo siguió hablando de la misma ley. ¿Dónde dice la ley que hay que amar a su prójimo? Levíticos 19. 19-18. Levíticos 19-18. Levíticos 19-18, ¿cómo dice? No te vengas, ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Eterno. Ahí estamos, amén. Amar a Dios sobre todas las cosas está en la ley de Dios. Y amar al prójimo como a uno mismo también está en la ley de Dios. Jesucristo, hay un verso, ayúdenme. Hay un verso que dice, yo no vine a hablar mis propias palabras. Juan No lo que le 7:16. aprendí a mi padre. Juan 7:16. No, la línea que yo hablo no es mía, sino de mi Padre. Mi Padre que me la diga. Vamos a hablar de la ley de Dios y de la ley de Cristo. Vamos a ver qué diferencias hay entre la ley de Dios Mi doctrina y la no ley es de mía. Cristo. Ajá. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero y no hay en él injusticia. Amén. ¿Qué vas a decir, Roberto? Estos son los mandamientos de la ley. No maldigas a un sordo, ni pongas obstáculo delante de un ciego. Eso está dentro de los 613 preceptos. Sí. Entre los 603. Eso está dentro de los 613 preceptos. Eso es lo hermoso de leer Levítico, Deuteronomio, Números, leer la Torah, leer la ley. Para eso está en la Biblia. Que no ande Para leerla, porque es para todos nosotros. esparciendo calumnias. Eso está dentro de la ley, imagínense. No sea chismoso, no invente chisme. No odies a tu hermano en tu corazón. Eso es. Eso está, eso es muy difícil de obedecer, ¿o qué? Sí, es muy difícil. ¿Para quién? Para el carnal es muy difícil. Es muy difícil para el que no quiere obedecer. Eso es muy difícil. No hacer chismes, no poner tropiezo a un ciego, eso es muy difícil, pero para el carnal. Porque nos encanta un versículo. Todo lo puedo en Cristo que me Filipenses, Fortaleces 4:13. Ese verso nos encanta. Pero cuando nos gusta, cuando me estoy montando un bulto de mina encima, cuando no soy capaz de con un bulto de mina, cuando no soy capaz de destapar la olla a presión. Ay, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque necesita fuerza para abrir la olla a presión. Cuando se tropieza por ahí y se apora la rodilla, entonces, ay no, entonces todo lo puedo en Cristo que... Es decir, para eso sí lo aplican, pero para la obediencia no les sirve Filipenses 4:13, eso no es. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no. Para la obediencia no, para otras cosas sí, pero para eso no. Entonces, vamos bien. La ley de Cristo,
La ley de Cristo y la ley de Jehová. Para nosotros los de su pueblo, creemos que el Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesucristo, es el mismo Yeshua de nuevo. Y creemos que Él dio una ley en el Antiguo Testamento que está vigente en el Nuevo. Porque le creemos a las palabras de Jesucristo. Hay unas palabras de Jesucristo que dice que Él no vino a abolir. Mateo, ¿qué? 5, ¿qué? 17. En adelante. A veces como que se nos olvida. A veces como que se nos olvida las palabras de Jesucristo. Cuando Él dice que Él vino a cumplir, Él vino a obedecer. Porque esta doctrina no es mía. Yo hablo las palabras que le escuché a mi Padre. Yo tengo que seguir la misma doctrina de mi Padre. Porque no hay sino un solo Dios y un solo Señor. No hay más. No hay un Dios dividido en 3 personas, en 4, en 2. No hay sino un Dios que es Ejad. No hay sino un Señor. No hay sino un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, Jesucristo que viene y trae la doctrina del Padre Eterno. Entonces, cuando Él habla en Mateo, que lo registran, Él está hablando y lo registran en Mateo capítulo 5, verso 17, cuando dice, ¿quién lo tiene? Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Siga leyendo, compañero. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Siga. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Déjalo ahí. Muy bien. Ahí estamos. A ver, hay mandamientos grandes y hay mandamientos pequeños. Hay mandamientos grandes y hay mandamientos pequeños. Un mandamiento pequeño. ¿Quién me hizo un mandamiento pequeño? Sí. Las pesas, no, eso no. Las pesas. Amén. Aquí Rubén se asustó porque estaba leyendo un mandamiento pequeño. Se quedó en Levíticos, donde leímos en Levíticos 19, 18. Él siguió leyendo y preguntó, muy sorprendido, vea, ¿cómo así que tropezar un ciego? No puede tropezar un ciego. Eso es un mandamiento. Ajá, eso es un mandamiento pequeño. Pero ese mandamiento pequeño me lleva a un mandamiento grande. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No le harás daño a tu prójimo. Y enseguida me dice de cuidar las cosas de mi prójimo. Ahí dice en la ley. Ayuda a tu hermano, ayuda a tu prójimo. Es un mandamiento pequeño. Santiago capítulo 2 me habla de un mandamiento pequeño. ¿De qué mandamiento pequeño me está hablando Santiago capítulo 2? No hacer acepción de personas. Sí, es pequeño. Ese es pequeño. ¿Por qué? Porque creemos que los mandamientos grandes son los de los decálogos. No matar. No matar, no robar, acuérdate del día de reposo, honrar padre y madre, ¿cierto? No codiciar, amar al Señor, no hacerse imágenes. Esos son los grandes. Son los grandes. Son los grandes, listo, está muy bien. Pero Santiago me recuerda la ley de nuevo. Para aquellos que quieran obedecerla o para los que no quieran obedecerla. Para aquellos que están en la ley o para aquellos que están bajo la ley. Para aquellos que están bajo la ley o bajo la gracia. Me está diciendo, Santiago me dice a mí, que un mandamiento pequeño puede ser hacer acepción de personas. Pero si usted infringe en uno, ¿qué pasa? Quebranta a todos. Entonces usted se jacta porque no roba. Dice, no adultera, perdón, dice Santiago, pero mata. Sepa y entienda que si usted mata, de todas maneras, entonces está adulterando porque está incumpliendo todo el mandamiento. Eso dice Santiago capítulo 2. Entonces algunos se jactan porque no matan y no adulteran, pero invalidan el día de reposo. Y es de los grandes. Está en el decálogo. Hermano, yo no robo. Hermano, yo no adultero. Pero entonces invalida el día de reposo, cuarto mandamiento.
Si invalida uno, está invalidándolos todos. Y enseguida se jacta diciendo que está en la gracia y que no tiene que obedecer. Eso es lo más duro, lo más difícil. Nos dejamos engañar del adversario, al que la Biblia llama Satanás, a Satán el enemigo, y nos dejamos quitar la identidad. Luego hay gente que nos está hablando de regresar y de recuperar la identidad. Y nos jactamos de una gracia que no entendemos. Nos jactamos de una gracia que no entendemos. Cristo me dice a mí, Cristo me viene a dar una identidad, me viene a decir que Él viene a buscarme a mí porque soy una oveja perdida de su redil. Pablo, tomando las palabras de Cristo, me dice a mí en Efesios, que antes, cuando estaba sin Cristo, que era gentil, andaba sin Cristo, estaba sin Él, estaba alejado de la ciudadanía de Israel, no tenía ciudadanía, estaba sin papel, estaba indocumentado, y como estaba indocumentado no tenía pactos, estaba por fuera del pacto y estaba por fuera de las promesas. Pero ahora Cristo me da la oportunidad de pertenecer, de tener ciudadanía, de tener papeles, andar con ciudadanía, para cuando me paren por ahí y me digan papeles, vea, muestre su cédula, señor, yo soy de este país. Usted hablar con el extranjero de Efesios capítulo 2 del verso 10 en adelante es muy fácil. Como nosotros estamos en Colombia, entonces no entendemos eso. Pero andar sin ciudadanía en un país extranjero es muy difícil, porque en cualquier momento lo coge la autoridad, como usted está bajo la ley, está por ahí infringiendo, porque está indocumentado, está en ese país metido ilegalmente, en cualquier momento lo coge la ley, le cae todo el peso de la ley, cae bajo la ley y lo sacan extraditado, lo sacan deportado, perdón, lo deportan, lo echan para afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes, porque andamos sin ciudadanía. Cristo me quiere dar la ciudadanía, gratis, por gracia, ahí sí es gracia. Pero ya una vez que el Señor me da ciudadanía, cuando usted pertenece a esa nación, tiene deberes y derechos. Lógicamente que tiene derechos, pero también tiene deberes. Cristo, en Marcos capítulo 12, entonces me está diciendo, cuando lo tientan, los de la religión, los religiosos lo tientan, aquellos que les gusta hablar de obras, de sus obras, de sus capacidades intelectuales o qué sé yo, le dicen, ¿cuál es el principal mandamiento? Jesucristo le responde, y le responde con el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y hay una rama del cristianismo, de los protestantes, hijos de las iglesias católicas romanas, que se jactan en ese verso, se jactan, oye Israel, el Señor nuestro Dios, y se jactan diciendo que Dios es uno, y está muy bien, excelente, pero andan sin identidad, y enseguida no se escuchan lo que dicen. Ahí dice, oye Israel, ahí no dice, oye gentil, oye colombiano, oye no sé quién, no, ahí dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Esto no es para gentiles, esto es para Israel, eso es para los que tienen ciudadanía. Cristo vino a darnos a nosotros los gentiles ciudadanía. A nosotros los gentiles, Cristo vino a darnos ciudadanía. O sea, que usted es israelita, ¿o qué? Yo soy israelita por adopción. Porque yo nací aquí en estas selvas de Segovia. Yo soy un indígena de aquí. ¿Y qué hay que hacer para pertenecer? Es creer. Lo que hace que la palabra creer no es un sentimiento que uno siente por aquí. Ay, yo siento creer. No. La palabra creer tiene unas cosas, unas condiciones, tiene algo más que solamente tener un sentimiento bonito. Por ejemplo, una de las principales, ¿cómo lo dijéramos? De una herramienta, una de las principales muestras de que yo creo es cuando obedezco. Porque si yo no obedezco es porque no estoy creyendo. Y le voy a decir una cosa, a nosotros los viejos, los nuevos todavía no, estos pelados no, a nosotros los viejos, nosotros creíamos en el papá
o en la mamá o en los dos. Y sabíamos una cosa, que si nos hablaban una vez, era mejor ir en esa primera vez. Porque si no íbamos cuando nos llamaban la primera vez, ¿en qué creíamos? Ave María, que si nos daban un garrotazo nos tiraban con lo que fuera. Sí creíamos, ¿cierto? Y creíamos y obedecíamos. Porque, o cuando uno está en la calle con la mamá, en la casa arreglamos. O sea, pero para pertenecer al pueblo de Israel Hay que creer. Sí, y Ajá. hay unos deberes. Hay unos derechos y unos deberes, pero hay que creer. Vea, hay un Israel de la Biblia, el Israel de Dios. Gálatas 6, por allá lo vamos a tocar. Gálatas 6:16, el Israel de Dios. Aquí hay un Israel, aquí, de Génesis a Apocalipsis. Por ejemplo, Daniel 9, ¿con quién nos estuvimos tratando esta semana? ¿9 qué? Se me escapa el verso. 26, tal vez 25. Le dicen a Daniel, él estaba oró, rogando por su pecado, por lo de su pueblo. Y le llegó un ángel y le mostró una profecía y le dijo, 70 semanas están determinadas para tu pueblo, están cortadas para tu pueblo, 70 semanas. Eso es para su pueblo. Es decir, todo lo que está escrito aquí es para su pueblo. Aquí no hay otra cosa. Aquí los demás son extras. Aquí el personaje principal es Jesucristo y su pueblo. Es el personaje principal. Los demás son extras, son... ¿Cómo se llama eso? El reparto, los extras, pues. ¿Cierto? Aquí el personaje principal es Jesucristo y su pueblo. Los demás son secundarios. Los demás que se agregan ahí, no sé qué, es porque hacen parte del reparto, pero son extras. Cuando yo creo en el Dios de la Escritura y leo su Escritura y me habla de su pueblo Israel, el que está aquí, no el que está en el Medio Oriente, porque allá hay unos judíos que formaron una nación que se llama Israel. Y esos judíos hacen parte de aquí, porque hacen parte de Israel, porque Israel está dividido en este momento en dos casas, casa de Israel y casa de Judá. No todos los judíos. ¿Perdón? No todos los judíos, dice. ¿No todos los judíos qué? Hacen parte de ese Israel que se está hablando. Los judíos de sangre sí, son de la casa de Judá. Y ellos tienen un proceso de conversión que seguir, porque hay judíos de sangre. Pablo también dice en Romanos, cuando habla de la obediencia al mandamiento, me dice, no todos los que son judíos, Por eso es que yo dije. por eso, pero cuando está hablando, en Romanos está hablando de otro tema, está hablando de los que se jactan en la ley. ¿Viste? Yo te interrumpo, disculpa. Pero ese concepto no lo entiende mucho el hermano. Mire, vea, vuelvo y le digo, lo que hace es que se quedan sin identidad. Satanás, el adversario, vino a quitarnos la identidad. ¿Qué se acostumbra ahorita? Ahorita cualquier persona, cualquier hombre puede ser mujer, cualquier mujer puede ser hombre, cualquier hombre puede ser perro, o cualquier mujer puede ser una cebra, una jirafa. Ahora todo el mundo puede tener la identidad que quiera. Satanás quita la identidad suya para que usted no se comporte como es, como quien es usted. Cuando a un hombre Satanás le quita la identidad y le dice, no, usted puede ser mujer, entonces ese hombre quiere comportarse como una mujer, pero tiene atributos de varón, entonces tiene unas dificultades allí. Satanás viene a quitarle a su pueblo la identidad y le dice, no, usted no pertenece a un pueblo, usted es una iglesia nueva, usted es una iglesia distinta a este pueblo. Cuando Satanás le quite la identidad a usted del pueblo de Dios, del de la Biblia, entonces usted se pierde toda esa cantidad de promesas que tiene aquí. Señora. La iglesia del río, ¿qué? Ah, ya. Usted pierde una cantidad de promesas que tiene aquí, porque son para su pueblo. Por ejemplo, en Efesios 2, cuando Pablo le dice, cuando usted está sin ciudadanía de Israel, está sin pactos y sin promesas. ¿Cómo hago yo para pertenecer a este pueblo? Cuando yo creo que Jesucristo es el Mesías profetizado aquí, en esa parte de atrás del libro. Porque algunos creen que Jesucristo es nuevo, en el Nuevo Testamento apenas aparece. No tienen en cuenta que Jesucristo viene profetizado desde el Génesis. Y que este Jesucristo vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se ignoran todas esas profecías. Pero es porque no son de ahí, porque no son de ahí. mismo le dice que el pastor cuando llama a sus ovejas le oye. Ajá. Que no entiende, ajá. no es de ahí. Es correcto.
Es correcto. El Señor da su voz y si algunos no quieren obedecerla, no entienden, no son de ese redil. Está muy bien esa respuesta. Excelente. La ley de Dios y la ley de Cristo. Cuando le preguntan a Jesucristo por la ley de Dios, ¿Jesucristo da una ley nueva o regresa a la misma ley que siempre ha estado? Yo leo en Marcos 12 que Él vuelve a la ley de atrás. Y dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno. Y le dice todo el mandamiento, lo amarás, ¿cierto? Y luego le completa, porque el escriba no le preguntó por el otro. Pero Jesucristo le agrega el otro. ¿Cuál es el otro? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras partes de la Biblia hemos leído que en estos dos mandamientos, de esos dos mandamientos, ¿qué? Pende la ley. ¿Cierto? Otros nos enseñan que se resume. Pero aquí no dice que la ley se resume en dos mandamientos. Aquí dice que la ley pende de dos mandamientos o cuelga de dos mandamientos. No dice que se resumen en dos. Jesucristo en sus palabras dice, yo no vine a abolir, yo vine a cumplir. Primero pasarán el cielo y la tierra antes que una pequeña coma o una pequeña letra de la ley. Ni el pequeño adorno de la letra de la ley, ni la más pequeña letra pasará hasta que el cielo y la tierra pasen. Todavía tenemos tierra, todavía tenemos cielo, todavía estamos respirando, todavía vivimos bajo sombra, bajo la sombra. Todavía estamos viendo las cosas en oscuridad. Por eso en Colosenses dice y en Hebreos dice que Cristo es la sombra de lo que ha de venir. Es decir, lo que está en futuro, no de lo que ya pasó. Algunos dicen, es que la ley ya pasó porque la ley era una sombra. No. Eso es sombra de lo que ha de venir. Hay cosas que vienen en futuro que todavía no han llegado. Por eso estamos en sombra todavía. Yo te pregunto, Señora. ¿Cristo es la sombra o es el cuerpo que da la sombra? Cristo es el cuerpo que da la sombra, pero alguna gente dice que la sombra es una ley y que la ley ya pasó, porque ya vino Cristo, que es el cuerpo. Pero no tiene en cuenta que dice que es sombra de lo que ha de venir. Es decir, todavía estamos en sombra. No, la ley ya pasó porque era una sombra. Cristo es el cuerpo. Ya tenemos el cuerpo. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el cuerpo? ¿El cuerpo de Cristo quién es? La iglesia, ¿cierto? Y la iglesia tiene que hacer ¿qué? Sombra. Si es el cuerpo de Cristo. Ahora la pregunta mía es, ¿el cuerpo de Cristo anda en obediencia o en desobediencia? El cuerpo de Cristo, ¿sí se imagina a Cristo comiendo cerdo? Le pregunto a los gentilizantes. O mondongo. Se preguntan si Cristo andaba comiendo por ahí consume bagre. Entonces comportémonos conforme al cuerpo de Cristo. Hermano, que le expliqué a la hermana que come ahí de mondongo. No, digo que mondongo. Lo que pasa es que el mondongo, hermana Marisol, el mondongo aquí en Colombia le echan, mondongo pues de la res, pero le echan cerdo. Entonces el problema con el mondongo aquí. Nosotros cada rato comemos callos. No, callo sí se puede. Lo hacemos, pero sin marrano. Callo de cerdo no. El mondongo tradicional lleva cerdo. No te lo obligo a comprar nada de señor. No, ni antes tampoco le echaban eso. Ni siquiera sabía que le echaban marrano. Ni cerdo. Es que la Biblia no prohíbe el caballo. La iglesia no prohíbe. Es que no es caballo, es marrano. La iglesia sí lo prohíbe, ¿cómo que no? Sí, porque dice que tiene que ser pezuña hendida y Pezuña el caballo hendida y que no tiene rumie. la pezuña Y que hendida. rumie. Entonces, la ley de Cristo y la ley de Jehová. Cristo me viene diciendo a mí que la ley de Jehová es la misma que él está promulgando. Y me termina el verso ahí en Mateo 5 diciendo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de escribas y fariseos, No entraréis en el reino de los cielos. no entraremos en el reino de Dios, en el reino de Dios o el de los cielos. Si nuestra justicia, ¿a qué se refiere con eso de que si nuestra justicia no fuere mayor? Las obras. ¿Qué es justicia? Pues la justicia de guardar los mandamientos. Dice, y hallaréis justicia. ¿Cuándo tendremos justicia? Cuando Cuando compramos por obra cuidemos. guardar los mandamientos. Eso. Y tendréis justicia cuando cuidéis de poner por obra Guardar los mandamientos. todos estos mandamientos delante de Jehová como Él lo ha mandado. Deuteronomio 6:25. Si nuestra justicia, si la obediencia de ustedes no fuera mayor, no queremos entrar en el reino, pero si la justicia nuestra no fuera mayor que la de los escribas y fariseos. Ahora, ¿cómo es la justicia o cómo era en ese tiempo
en este momento el judaísmo tiene una justicia frente a los cristianos. Entonces Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, que también son judíos, le está diciendo, si su justicia no fuere mayor que la de escribas y fariseos, ¿cómo era la justicia de los escribas y fariseos? Guardaban los mandamientos del Talmud, obras de ley. Los fariseos Enseñaban pero no hacían. enseñaban pero no hacían, guardaban, ponían cargas que no llevaban. Otra idea, ¿cómo era la justicia de los escribas y fariseos? ¿Cómo era la Le justicia? añadían O sea, al mandamiento. Le añadían de al Dios. mandamiento, muy bien. Y Ahí se estamos. justificaban ellos mismos, por Se ejemplo, justificaban en sus obras de ley. Sí, como diciendo también en lo del publicano El y el publicano fariseo, y el que fariseo. decían, sí, gracias te doy porque yo no soy como ese, o Muy bien. yo ayuno, yo se justificaba ahí mismo. Ese publicano, por aquí hay muchos gentilizantes así también, que se dicen, vea, yo estoy en la iglesia verdadera, y los que no estén dentro de esta iglesia están condenados todos. Hay muchos gentilizantes que también son como esos fariseos. Si nuestra justicia no fuera mayor que esos escribas y fariseos, no entraremos. A ver, ¿a qué se puede referir entonces el Señor cuando dice, si nuestra justicia no fuera mayor? ¿A qué se puede referir entonces? O sea, si no guardamos los mandamientos, ¿no? Porque ellos... Si no guardamos obediencia, ¿qué más Sí. podría ser? Si nuestra justicia no fuera mayor, la palabra mayor. Sí, porque yo era idólatra, pagano. El fariseo no era pagano, pero sí era idólatras también de ellos mismos, porque ellos también invalidaban la ley de Dios con su idolatría, porque ellos, como eran los gobernantes de Jerusalén de ese momento, los saduceos. Entonces los saduceos gobernantes se jactaban, los escribas se jactaban, los fariseos se jactaban. Todas esas sectas se jactaban. En la actualidad el judaísmo también se jacta. Los cristianos en sus cristianismos, católicos, romanos hacia abajo, todos los protestantes, se jactan también. La justicia que es mayor por la fe en Yeshua. La justicia que es mayor. Si vuestra justicia no fuere mayor. ¿Por qué? Porque tenemos a quién? La fidelidad de Yeshua. ¿Cierto? Buen aporte. Si vuestra justicia no fuere mayor en obediencia. Sí, está muy bien. ¿Qué pasaba con el judaísmo? Con el judaísmo frente al mandamiento, ¿qué es lo que siempre ha pasado? ¿Que le agregan o que le quitan? Le agregan. Le agregan. A sus propias interpretaciones. Cuando Moisés da la ley de Dios al pueblo, le dice al pueblo, ni le ponga ni le quite. Entonces los que le ponen se desvían a la derecha. Entonces nos dicen, no se desvía a la derecha ni a la izquierda. Los que le ponen se desvían a la derecha. Los judíos, los judaizantes, los gentiles, los gentilizantes se desvían a la izquierda porque le quitan, ¿cierto? Si vuestra justicia no fuere mayor que la de escribas y fariseos, ahora yo agrego, si vuestra justicia no fuere mayor que la del cristianismo, no heredaréis el reino. Si nuestra justicia no fuere mayor, si nuestra obediencia no fuere mayor que la de judíos y gentiles, que le agregan o le quitan, es decir, que nuestra justicia tiene que ser como, así como está, en obediencia a lo que está escrito. Los judaizantes enseñaban la ley, sino que ellos no la cumplían, pero sí la enseñaban. Y le agregaban. Ellos le agregaban al Y mandamiento. le agregaban, cuidando el mandamiento, cuidando que la gente no invalidara el mandamiento, le ponían mandamientos extra, tratando de que la gente no invalide el mandamiento. Por ejemplo, el día de reposo. ¿Cómo invalidan ellos el día de reposo? Porque Jesucristo dijo en Marcos capítulo 7, dijo eso. Ustedes invalidan la ley, porque toman la tradición de los ancianos y la vuelven doctrina. Ellos, ¿cómo invalidan el mandamiento? Diciéndole a la gente que no podían caminar tantos metros, que no podían hacer esto, que no podían hacer aquello. Cosas que no estuvieran en la ley de Dios. Prohibían al pueblo hacer cosas que no están escritas en la ley de Dios. Acabó. Vamos, entonces. Pablo dice, Gálatas 1. Gálatas capítulo 6, verso 2 dice, Ah, de esta manera cumplí la ley de Cristo. ¿cómo? ¿Cuál manera? ¿Cómo es? ¿Cómo dice el verso 1?
¿Cómo dice el Si verso 1? alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros Sí. que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sí. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ahí estamos. Entonces, amando a mi prójimo, empiezo yo a cumplir la ley de Cristo. Así puedo yo ir llevando la ley de Cristo. La ley de Cristo es distinta a la ley de Jehová. En ninguna manera, como dijo Pablo. Ya lo hemos dicho, estamos hablando de tema. La ley de Cristo refleja la misma ley del Antiguo Testamento. La ley del Nuevo Testamento no puede ser distinta a la del Antiguo. Porque si la ley del Nuevo Testamento, bueno, si en el Nuevo Testamento hubiera una ley nueva, mejor decirlo así, si en el Nuevo Testamento, en Mateo, Marcos, Lucas o Juan, o en alguna carta de Pablo le agregara, o Jesucristo le agregara a la ley, ¿qué estaría haciendo con esto? Estaría invalidando la ley de Dios. Porque la ley de Dios dice, no le quite, no le ponga. El que le quite o lo ponga, la va a infringir. El que le quite o lo ponga, la va a infringir. Ay, no, pero es que yo quiero agregarle porque me parece que le falta a la ley de Dios, le falta algo, voy a agregarle un mandamiento nuevo. Es decir, entonces la ley de Dios no es perfecta. La ley de Dios no es perfecta. ¿Para qué le añade? Ahora, si la ley de Dios es perfecta, entonces ¿por qué le quita? Estamos aquí. La ley de Dios es perfecta porque es de un Dios perfecto. Pues me parece a mí que yo la leo ahí. Hay gente que dice que es palabra de Dios, pero tiene peros. Si la ley de Dios es de un Dios perfecto, tiene que ser perfecto. No le quite, no le añada, no le ponga, déjela ahí, que como está bien. Hermano, es que yo no la entiendo. Ah, bueno, entonces el problema no es de la ley de Dios, el problema es suyo. Hermano, es que me parece esto, está muy bien. A cada persona le parece que sí, le parece que no. La ley de Cristo, entonces, la ley de Cristo son las mismas palabras del Antiguo Testamento. Verso 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Verso 4 y 5. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. No, en el verso 5 dice que cada uno llevará su propia carga. Pero en el verso 2, ¿cómo dice? Sobrellevar las cargas de los unos de los otros. Amén. Entonces, ¿qué? ¿Se está contradiciendo Pablo o qué? En el verso 2 dijo una cosa, en el verso 5 dice otra. Pablo diario contradiciendo. Pablo como que contradice todo. Aquí dice, pues cada uno es responsable de su propia conducta. El verso 5. Su prueba en las versiones. ¿Cómo dice a los testigos? No, pues es porque le empieza a poner las Gálatas, hermano. Gálatas 6. ¿Cómo dice el 2? Y el 5. ¿Cómo dice el 5? De que el man salga en el WhatsApp. No, usted la tenía en el otro. Aquí el verso 6 dice, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No, pero espérame, pasemos primero por el 5 y el 2. ¿El 5 cómo dice? Gálatas 5. Sí, 6, 5. capítulo 6, verso 5. Ah, ya. Aló. No, es que todo. Dice el hermano Aló, ahí llegó. 6, capítulo ¿qué? 5. Aló. Porque cada uno llevará su propia carga de responsabilidad. ¿Y el verso 2 cómo dice ahí? Sigan llevándose las cargas unos a otros, así cumplirán la ley de Cristo.
Bueno, usted que fue testigo de Jehová, que le gusta tanto la Biblia, ¿o qué? No, yo no fui testigo de Jehová. Pero estamos trabajando varias versiones. Como aquí tenemos gente que estuvo con los testigos de Jehová, Hey. también tenemos gente que estuvo con los trinitarios, Hey. tenemos gente que estuvo con los pentecostales, no está el católico romano. ¿Tenemos adventistas? Falta el adventista. ¿Cuál es el católico? Tampoco, en la gloria no vimos. Ah, no, no gloria. Bueno, de todas maneras, entonces hay que leer las versiones de cada uno, a ver cómo nos vamos complementando, porque nos vamos complementando uno a otro. Entonces, sugerencias. A ver, díganme algo pues. El 2 dice una cosa y el 5 dice otra. ¿Se contradice o cómo lo complementamos? ¿Qué pasará ahí? ¿A qué se refiere el 6? Perdón, el verso 2 y a qué refiere el verso 5. Esta versión me gustó como leyó el verso 5. Ya que lo que 5 dice es que cada cual es responsable ¿A llevar qué? su propia carga. Pero no, ¿cómo dice esta la otra vez? Pues cada uno es responsable de su propia conducta. Eso, cada uno responsable de su propia conducta. Mire, vean, mire, yo por eso en el verso 1 decía, si ustedes que son espirituales, si su hermano cae, ayúdenle a levantar, pero mirando cada uno de que no caiga. Por eso yo les ponía la posibilidad de que fuera que un hermano me ofenda a otro y que ese otro, el ofendido, busque de perdonar a su hermano. Porque ¿qué pasa? Cuando lo tocamos la vez pasada, dijimos este tema, ¿verdad? Cuando alguien lo ofende a usted, le vamos a poner de esta manera. Cuando alguien que no es cercano a usted lo ofende, es una situación. Pero cuando alguien cercano a usted lo ofende, es otra situación. ¿Sí o no? Si a usted una persona desconocida en la calle le grita por allá, hijo de yo no sé cuántas y yo no sé cuántas, le grita todos los insultos habidos y por haber, yo creo que a usted ni le va ni le viene, usted sigue su camino, ¿sí o no? Cuando alguien que usted no conoce por ahí de repente sale gritándole algo, insultándole en algo. Pero vaya que no le digan ni va. Pero vaya que se lo diga una persona cercana a usted, ¿sí o no? Mire que son situaciones distintas. Siento que me ama. Bien, pero entonces yo les ponía la posibilidad de que en el verso 1 Pablo me esté hablando de que un hermano, una persona cercana a mí, me haya fallado, puede decirlo de esa manera, pero eso no me falló a mí, le falló al Señor. Pero me haya causado en mí esa tristeza o esa frustración o ese, ¿cierto? El verso 1 Pablo me puede estar hablando de eso, por eso en el verso 2 me complementa y me dice, lleve la carga del otro, porque por ahí Pablo en Corintios me dice a mí que dice, ustedes que se enojan, ustedes por qué no fueron capaces de sufrir el agravio. Sufrir el agravio, sufranlo. No pueden llevar las cargas. Eso se está refiriendo, esas cargas que está hablando Pablo en Corintios, esa carga que me está hablando en Gálatas, de pronto se está refiriendo al mismo pecado mío. Oiga, ¿cómo escucha ahí las campanas? ¿Qué razón? ¿Están 5 para las 12 o qué? Oiga, voy a quitar la grabación para que la gente pueda hablar. Que usted sabe que la gente se abstiene de hablar porque están en vivo. Son las 5:15. Bueno, ahí sonaban las campanas de las 5:15. Bueno, sigamos. Présteme la atención pues aquí. A lo que le digo en serio, porque la idea es que participen, pero la gente le da pena, yo sé. Vean, No, pues sí, compañero, tan que no lo dejan hablar. no lo corte ahí porque entonces se pierde el hilo. Mire, vean, yo quiero que hacerme entender en esto. Cuando una persona me ofende a mí, hay dos situaciones. Lo que esa persona siente porque me ofendió y lo que yo siento porque me ofendió. Se la pongo de esta manera. Un hermano me dice a mí, venga, fulano, présteme ahí 100.000 pesos. Présteme 100.000 pesos.
yo a ese hermano le presto 100.000 pesos, ¿cierto? Ese préstamo de 100.000 pesos, si esa persona me dice, me lo pago dentro de 8 días, cuando llegan los 8 días, Por eso es que le debe pasa haber algo. fe. Cuando pasan 15 días, Yo no soy. pasa otra cosa. Cuando pasan 20 días, pasa otra cosa. Cuando pasan un mes, pasa otra cosa. ¿Pasa eso en qué? En mí y en el otro. Hay dos posibilidades. El hermano me quiere pagar, pero no puede porque no tiene con qué. Entonces ese hermano va a tener vergüenza conmigo. Entonces puede suceder también que me deja de saludar porque tiene pena. ¿Sí o no? Otra situación, la que me corresponde a mí. Yo me siento ofendido porque ese hermano no me paga. Entonces empiezo a decirle mala paga o a tener pensamientos ciertos contra ese hermano. Mandarlo a notificar. Mandando notificar. Bueno, en fin, cierto, hay una situación ahí. Y se puede presentar que cuando ese hermano me hable, así el hermano quiera pagarme, le da pena y me saluda con mucha pena, pero yo me siento muy ofendido porque ese hermano no me paga. Entonces hay situaciones que se presentan. Y hablo del dinero, porque es como muy común se nos puede presentar. Yo tengo que sufrir el agravio, yo tengo que llevar la carga. ¿Cuál es la carga que tengo que llevar yo? El hermano me debe una plata, no me la paga porque no quiere o porque no pueda, es indiferente, pero yo tengo que cargar esa carga. ¿Cómo la cargo yo? Olvidándome del rencor que puedo sentir. Eso es. Mire que yo tengo que cargar la carga de él. ¿Cierto que sí? En el verso 2 me está diciendo eso. Tengo que cargar eso. ¿Cuál es? La ofensa que él que está procurando en mi vida. Yo procuro una ofensa, una rabia. Eso tengo que cargarlo yo. Tengo que olvidarme de eso. No puedo dejarme ofender por eso. Tengo que poner la otra mejilla. Puede ser, porque también queda claridad a ese poner la mejilla. Está bueno el tema ahí que usted acaba de poner ahí. No lo había pensado, pero concuerda. Y le voy a decir en qué parte. El verso 5 dice, cada uno lleve sus propias cargas, su propia responsabilidad. Es decir, me dice a mí, en el verso 2 me está diciendo a mí que soy el agraviado, me está diciendo, perdónenlo. Esa carga de rencor que usted siente, no la esté llevando. Es decir, llévela, pero mejor perdónenlo, déjela. Pero en el 5 me está diciendo a mí que si yo ofendo a alguien, si yo estoy ofendiendo a alguien, vaya y discúlpese, porque usted es responsable de esa propia carga. En el 2 me está diciendo perdone, y en el 5 me está diciendo vaya pida perdón. Es responsable porque prestó y no quiere pagar o porque no puede pagar, pero vaya y dé la carga. En el verso 2 me está diciendo perdónelo al que no le paga, pero en el verso 5 está diciendo vaya, pida perdón y haga lo posible por pagar. ¿Sí me hago entender? Hablando de platas, pero también puedo hablar de otras situaciones. Si yo en algún momento ofendí a alguien con una palabra, con un hecho, entonces la persona que yo ofendo, como dice allí también en el mismo texto está, dice vaya donde ese hermano que lo ofendió, ¿cierto? Y hablen del tema. ¿Qué es poner la otra mejilla? Eso es poner la otra mejilla. Poner la otra mejilla no es quedarse agachado, humillado. Poner la otra mejilla es levantarse y dar la otra mejilla. ¿Para qué? Porque lo que pasa es que la situación en que Jesucristo dice ponga la otra mejilla, está hablando de una situación de esclavitud de un imperio romano frente a la nación judía que existía ahí en el momento. Y por eso dice, si alguno le dice que lleve su carga por 1 milla, no solo la lleve por 1 milla, vaya con 2 millas. Porque el soldado, la regla era que un soldado que llevaba una carga y veía un grupo ahí de judíos o lo que fuera, le podía pasar su carga a ellos, y la ley romana decía que tenía que cargarle 1 milla. Entonces Jesucristo le está diciendo, no se sienta mal por eso, antes demuestre con gozo que esa persona, ese acto que hizo esa persona en contra suya no lo afecta, sino que usted le está dando la otra mejilla. No es de humillación, es de mostrarle a esa persona que esa ofensa que le hizo esa persona no lo está humillando a usted, no está quedándose así humilladito, no, muestre la cara. Mostrarle la grandeza. Eso, mostrarle la grandeza, el mandamiento, señora. Entonces, si alguien le habla mal a usted, ¿usted cómo daría ahí la otra mejilla? Si alguien habla mal en contra suya, No le habla ahí enfrente.
O sea, lo insulta o algo así. me insulta. No tengo por qué dejarme llevar de eso que la persona quiere formar en mi vida. Si una persona me insulta a mí, ¿qué quiere hacer esa persona? Que yo me enoje, con insultos que yo me también. enoje a insultos también, ¿cierto? Provocar eso, pelear. No tengo por qué dejarme provocar a eso. Ahí llega la serpiente a meter la cizaña. A meter la cizaña. La serpiente me dice, el enemigo me dice, no, es que usted también no es hombre, pues. Claro. Usted también es hombre. Ah, Ever está muy agarradito el evangelio. Espera, que a él le duele por aquí. Eso. Vamos a- Yo no tengo por qué corresponder de la misma manera que ella. Yo doy la otra mejilla, no tengo por qué herirlo, sino que doy la otra mejilla. No tengo por qué responder, no tengo por qué dejarme afectar. Esa es la idea. O sea, que si alguien le da un golpe no es porque le ponga la otra. Eso, es para que ese golpe que está provocando usted una ira, ¿cierto? No dejar provocar eso. No responda, ¿no? No responda porque usted no está sintiendo el agravio. Usted está sufriendo el agravio, no está dejándose llevar por el agravio. Sufre el agravio, dice Pablo, súfralo, no pasa nada. Esa persona por insultarlo a usted o porque no le pagó, bueno, qué sé yo, ese agravio, ¿cierto? Ahora, otra cosa, para que tengamos en cuenta. Ahí dice, su hermano o el particular. Yo iba a hablar de eso ahorita. Pero cuando habla de hermano, ¿es hermano o es Es hermano, cualquiera? no es cualquiera. Oye, yo también, Es de los hijos de nacidos de yo nuevo. también voy a decir algo, hombre. Señor. Ya que no demoraba mucho que nos fue la tarde para prender las velitas. Ah, hoy en día las velas. ¿Qué horas son P? No, estamos temprano. Ir a La comprarla. cara de él. Pero lo que pasa es que yo voy como a terminar temprano porque aquí no han dado ni agüita, ni café, ni nada. Melanie, calmada, Melanie, no se deje afectar. Melanie, no se deje afectar. Ponga la otra mejilla, no se deje afectar de comentarios. Tenemos el guardafuego seco. Las velitas van a las 7, ¿sí o no, Santi Alejandro? A las 7 las velitas, a las 7. A las 7, a las 7. Ah, dice que no toma agua y yo diciendo que le den agua. Imagínense cómo está la cosa de grave. Que hasta agua acepto ya en ese momento. Melanie, la otra mejilla, oído sordo a esos comentarios tan necios. Entonces, hermanos, Lo que pasa es que estos días estábamos hablando de eso, de Aníbal. Sí, sí, yo vine preparado. Veo que hoy no fui yo, ¿sí ve? sí, hermana, muy bien con esa luz ahí. Vea, lámpara es a mis pies tu palabra. Ilumbra mi camino, la luz alumbra. No, hermano, no me una agüita a mí por ahora. No le preste atención a los demás. Tinto, deme tinto. Vea, Yo también tomo tinto, hermana, y me vamos trae. a pasar La bendiga. ya hablamos del 2 y del 5. Hablemos del 4. Ella no era que está tergiversando en la palabra. A ver, no hay problema. Dígame a ver en qué parte. Aquí estamos escuchando opiniones. Así es, hermana. Esa es la gente que Aquí necesitamos es un grupo aquí. de trabajo, esto es un grupo de trabajo. Que no somos Aquí no voy a robots. decir Sí, sí. Que aquí que no. Aquí ¿Los estamos tienen todos. hipnotizados? No. Sí, aquí estamos todos. Excelente. Dígame que a quién no le concuerda. Hermano, a mí no me concuerda eso. Listo. De Vamos una. a mirarlo. Bueno. ¿Por qué? Porque sí, porque no. Aquí no tenemos por eso. Es un grupo de trabajo. Es lo que dice la hermana Daniela, que el hermano está tergiversando allá. A ver, explíquese. Eso, a Como ver. dice en la versión de la hermana el verso 5. El verso 5, ¿cómo dice? El 5 fue el que le dijo, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Eso. Más o menos, ¿sí o no? Creo yo. No, pero aquí recibimos opiniones. Uno, no sé cuántos. Aquí somos muchos. Es un grupo de trabajo por lo menos. O sea, como diciendo, si le dicen algo, o sea, usted es responsable de su propia conducta. No, ¿Cómo va a responder a la persona? lo Si que se pasa- va a dejar provocar. Lo que pasa es si va- que eso es de la otra mejilla. Pero es acorde a este tema que estamos hablando. En el verso 3 dijimos, en el verso 3 dijimos, perdón, en el verso 2. En el verso 2 dijimos, llevar la carga los unos de los otros. Pero en el verso 5 dice que cada quien es responsable de su propia carga. Entonces, señor, Eso lo que habla no es de que es bien que hay que ayudarle al próximo. no. Ahí dice a su hermano, un momentico. El prójimo es una cosa y el hermano no es es lo otra. mismo, el prójimo No. y el hermano. Los hermanos son los hermanos. El hermano es una cosa y el prójimo Por es eso otra. cuando Cristo estaba que le dijo que llegó tu madre y tus hermanos, entonces él le respondió que mi madre y mi hermano. Esto hay que grabarlo. ¿Cómo? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Ajá. ¿Quién es mi madre y mi hermano? Llegaron los hermanos, llegó María con los hermanos de Jesús y entonces uno de los que había ahí le dijo, Padre de Jesús, han llegado tu madre y tus hermanos. Y entonces él dijo, mi madre y mis hermanos son ellos, y señalando a los discípulos, porque eran los que
Escuchaban la palabra y la Los que obedecen. sabían el evangelio. Esos son los hermanos de nosotros. Esa es la familia a la que se refiere, a la familia de los que hacen la voluntad de mi Padre. Ahora, mire, hablando de la voluntad de mi Padre, Mateo capítulo 7 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿sí o no? Señor, Señor. Pero ¿quiénes son los que entrarán en el reino? Los que hacen la voluntad de quién. Gracias, hermano. Los que hacen la voluntad de mi Padre. Hablando de la ley de Jehová y la ley de Cristo, digamos, aquí vamos a hablar de hipótesis. Si Jehová es uno y Jesucristo es otro, porque aquí como que la ley de Jehová es una y como que la ley de Jesucristo es otra. Voy a hablar desde la teoría trinitaria. Voy a hablar desde el lado cristiano del lado trinitario. Jesucristo es uno. Jehová es el Padre, es otro. La ley de Jehová es una y la ley de Jesucristo es otra. Voy a hablar, mire pues, vuelvo a empezar, vuelvo a decirlo. Voy a hablar desde la parte trinitaria, desde el dogma trinitario que dice que Dios el Padre es uno y que Dios el Hijo es otro. Si entonces, hablando dentro de ese marco, ese dogma, Jehová tiene una ley, Jesucristo, el Dios Hijo, tiene otra ley. Por eso cuando aquí Pablo dice que la ley de Jesucristo, obedecer la ley de Jesucristo, entonces por eso es otra ley. Por eso dice que la ley de Jehová ya pasó, en la ley del Antiguo Testamento. Estoy hablando dentro de ese dogma. Si eso fuera así, ¿yo qué hago con ese pasaje de Mateo que dice que no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre? Está en los cielos. ¿Sí o no? Mire pues, vuelvo a repetir, para que no digan que Bercartayo está diciendo que no es que no. Estoy diciendo, estoy hablando de una hipótesis. Estoy hablando desde el dogma trinitario. Digamos que Dios el Padre sea uno y que Dios el Hijo sea otro, y entonces que Jehová tiene una ley en el Antiguo Testamento, que Jesucristo tiene una nueva ley en el Nuevo Testamento. Y que esta ley ya invalidó la otra, o que la otra ya pasó por cualquier razón. Listo. Pero Jesucristo dijo: el que no hace la voluntad de mi Padre. ¿A qué se refiere? ¿A la ley de Jesucristo la nueva o a la ley de Jehová el antiguo? ¿Sí o no? Por eso ese dogma trinitario no cuadra. Porque hablando de la ley de Jesucristo, si la ley de Jesucristo fuera otra, Jesucristo mismo está diciendo: el que no hace la voluntad de mi Padre. ¿Sí me hago entender? Es una ley que... Ahora, hablando, hombre, ¿qué horas son otra vez las campanas? 5:30. Otra vez las 5:30. Entonces suena a las 5:15, a las 5:30. Bueno, tengan en cuenta para el próximo. anunciando. Para el, Ya es hora de descansar. bueno, vamos a terminar en el verso 5. El verso 4, perdón, porque ya tratamos el 5. Hablando de la ley de Jesucristo y la ley de Jehová. Entonces, para los trinitarios, para los testigos de Jehová, vuelvo y se la planteo de la misma manera. Se la planteo a los testigos de Jehová. El testigo de Jehová dice que Jehová Dios es uno, Jesucristo es otro. Jesucristo puso una ley para el testigo de Jehová. Cuando Jesucristo le dice: el que no haga la voluntad de mi Padre, y está hablando de Jehová, ¿a qué se refiere? ¿A la ley de Jehová o no? Está hablando lo mismo. El que no haga la voluntad de mi Padre, que para el testigo de Jehová se llama Jehová, el Padre de Jesucristo se llama Jehová. El que no haga la voluntad de Jehová no se salva. Yo le pregunto al testigo de Jehová: ¿la ley de Jehová es la voluntad de Jehová o es la voluntad de quién? ¿Es la voluntad de Jehová? Listo, trinitarios, testigos. Bueno, voy para los unicistas, para el pentecostal. Compañeros, hermanos pentecostales, Jesucristo dice: el que no haga la voluntad de mi Padre no entrará. Vuelvo a la misma pregunta: ¿los mandamientos de Jehová hay que obedecerlos o no? Claro. Eso no tiene discusión. Búsquele por donde le busque. Jesucristo mismo lo dijo: hay que hacer la voluntad de mi Padre. Hay que hacer la voluntad de lo que está escrito desde atrás.
yo no puedo andar ignorando, creyendo que Jesucristo vino a cambiar la ley, a poner mandamientos nuevos, porque es lo que viene es a confirmar. Vea, por ahí hay un mandamiento nuevo que trajo Jesucristo. ¿Dónde está? Ajá, ¿Juan qué? Juan 14. Sí, claro, Primera de Juan 2. Primera de Juan, dice Juan. Os doy un mandamiento nuevo. ¿Y cómo es? Que os améis unos a otros como yo os Ah, eso. ¿Ese mandamiento está en la ley o no está en la ley? Sí, Claro. ¿Qué es lo nuevo? como él nos Como Él, eso sí es lo nuevo. No es como tal el mandamiento. Ay, me castigan de esa manera, hombre. No, no, él ya pidió agua, ya. Vamos a hacer ese cólico ahí, dos cosas. No, pero vea, pero. Ah, mi hijo. Primero eran los últimos, dice la palabra, dicen los católicos. Estos van a mi casa. Primero eran- es café venteado. Café y olor a perro. Bueno, entonces, no se me Estaba desvíen, pues. demorando. no lo he probado de ese. No se me desvíen, vea. Lo Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Eso está en la ley, amarse. Pero lo que sí es nuevo es que, como Él, como que Él es de arriba, como Él es de arriba, Está bueno, está bueno. Amelo. Ahora que tiene agüita ahí. como Él es de arriba, lo único nuevo que hay aquí es lo que viene de arriba. Lo único nuevo que hay bajo este cielo y esta tierra es lo que venga de arriba. ¿Y qué es lo que viene nuevo con respecto al amor? Él mismo. Él mismo viene y muestra cómo es el proceder, cómo es el obedecer la ley de Dios. El 7 dice, La misma interpretación, Señor. el 7 dice, no les escribo un mandamiento nuevo. Ajá, sí, no. Sino el antiguo. El antiguo. Mandamiento que desde el principio han tenido. La palabra que han escuchado es el mandamiento. Es que eso lo encuentra uno de Génesis. Está ahí, está ahí. Entonces, no, Jesucristo no está diciendo algo nuevo, diferente, pues, es decir, diferente a la ley de Dios. Jesucristo está hablando de la misma Torah, de la misma instrucción, de la misma ley de Dios. Claro que lo nuevo es Él. Lo nuevo es cómo Él está mostrando el obedecer la ley de Dios. Cómo se obedece, cómo es la correcta interpretación de la ley de Dios. Porque el judaísmo de ese momento, los fariseos, escribas, saduceos, y qué sé yo, esenios y lo que haya ahí en ese tiempo, daban una interpretación de la ley de Dios. Y les decían a las gentes cómo comportarse frente a la ley de Dios, cómo es el comportamiento. Por eso Jesucristo dice en el Sermón del Monte, oísteis que fue dicho. Mas yo os digo, le estoy dando la correcta interpretación. Jesucristo nunca dijo, leísteis que está escrito. No, oísteis. Porque el pueblo escuchaba la interpretación que hacían escribas y fariseos, saduceos, esenios, respecto a la ley de Dios. Los creyentes, perdón, los oyentes de ese tiempo, escuchaban en la sinagoga o por fuera de la sinagoga, escuchaban la interpretación de la ley. ¿Qué hacían quiénes? Los de la ley. Escribas, fariseos, saduceos, el que tuviera la Torah. Oían, ellos oían. Por eso Jesucristo les dice a ellos mismos, les dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Le estoy dando la interpretación correcta. La interpretación de Yeshua, de Jesús de Nazaret, es esta. No adulterarás. Ustedes escucharon que la ley dice, ustedes, porque a la sinagoga va y escucha. Usted iba a la sinagoga y en la sinagoga está la silla, la cátedra de Moisés, se sienta la ley de Moisés, se sientan allí en la cátedra de Moisés, leen la ley de Moisés, usted la escucha. Estamos en Galatas. Dice, no adulterarás. Y Jesucristo le dijo, ¿ustedes no hicieron eso? Ah, bueno, yo les digo, ajá, ¿sí ve? No le quitó al mandamiento. Se lo organizó más. Le dijo, el adulterio se da desde aquí ya se da el adulterio. No lo quitó, no le puso, le dijo, le dio la correcta interpretación. Porque es que la letra mata. Y hay gente que se dice, ¿dónde está escrito? Si no está escrito, entonces no es así. Hay gente así. Por eso la letra mata, porque tiene que tener todo así textual, pero la ley tiene un espíritu, el espíritu de la ley. Entonces decían, no, el adulterio cuando se da, entonces empiezan a discutir. El adulterio se da cuando un hombre toca a una mujer en la mano. No, decía otro, no, el adulterio se da
cuando le toca otra parte del cuerpo. No, el adulterio se da cuando están desnudos. No, el adulterio se da cuando están en la cama. No, el adulterio... Entonces discutían cuándo se da el adulterio. Jesucristo les dijo, no, el adulterio se da desde mucho antes. El adulterio se da desde mucho antes. Desde que empezó a mirarla. Le dijo, no matarás. Mas yo os digo, oísteis que fue dicho, no matarás. Mas yo os digo, ¿qué? Todo el que aborrece a su hermano ya es un homicida. Porque empezaron a discutir el mismo tema de la ley. ¿Cuándo se mata al hermano? No, cuando le dio una pedrada. No, cuando ya lo jodió muerto, casi muerto. No, pero no se murió nada, aunque no lo mató. Le dio una garrotiza horrible. Sí, hermano, muchas gracias, hermano. Yo creo que aquí se iba a pasar derecho, pues yo me agarré aquí en el cuarto. No, ese viene en el vaso grande, ese es por usted. Excelente. Aleluya, como es un amigo mío. Hable, hermano, hable, dele libertad al espíritu. Oiga, mire, vea. Discutían. Bueno, le dio una garrotiza horrible, pero no se murió. Usted no lo mató, usted no infringió el mandamiento. Jesucristo les dijo. Marisol, que se toma 5. Jesucristo les dijo. Desde que usted lo ofendió, desde que usted sintió rabia, desde ahí ya lo está matando. Gálatas capítulo 4 dice, ¿cómo dice? ¿Quién lo tiene? Capítulo 6, perdón, verso 4. Pues ya iba a finalizar 4. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. La Reina Valera, ¿cómo dice? Me gusta la Reina Valera porque me da pie para otra cuando voy a saltar. Así que cada uno, 6:4. 6:4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. A ver, ahí, para que concluyamos ahí con la ayuda del Señor y ya dentro de 8 días seguimos. Mire, vea. Aquí vamos a acabar hoy. El que se iba a gloriar. No va a haber paseo mañana porque yo dije que cuando acabáramos Gálatas. Paseo queda pues. Acá, pues, es el paseo. Bueno, listo. Vamos, acabamos mañana el domingo allá. Con la carne que tenemos en el congelador. No, déjenme en el congelador. Gásela, hermano. Salen a jugar y mañana no les llega nadie viendo eso. Ya, pues y siga hablando ahí que por gente escuchando. No, si hay paseo, confirmado. El que a las 9 de la mañana no esté en Químico en Moira, se lo perdió. Ya. Toca seguirlos con satélite, puro GPS. Míreme, gloríese. ¿En qué me puedo yo gloriar? Ahí, y Pablo dice, yo me gloriaré en mi debilidad. Eso. Hay otra parte que dice Pablo, el que se gloría, gloríese en esto. ¿En qué? En conocerle, algo así, ¿no? Eso. Entonces Pablo regresa a las Sagradas Escrituras como Jesucristo lo ha hecho, como Pablo siempre lo ha hecho. Regresando a las Sagradas Escrituras, al Antiguo Testamento. Porque cuando Pablo escribía, no existía el Nuevo Testamento. Cuando Jesucristo estaba caminando sobre esta tierra, no existía el Nuevo Testamento. Las Sagradas Escrituras que utilizaron fueron de Génesis a Malaquías. Llamadas el canal. Entonces, Lejos de ser mi gloria, sino en la cruz de nuestro Señor. eso. Entonces eso me lleva a 1 Corintios 1:31 o desde el 26. O me lleva a 2 Corintios capítulo 10, verso 17. 2 Corintios 10, 17. ¿Cómo dice? Primero ese. Sí. Como dicen las escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Oiga, como dicen las escrituras. 1 Corintios 1, del 26 al 31. Como dicen las escrituras, dice Pablo. ¿Cómo dice 1 Corintios 1, 26 en adelante? Corintios 1 del 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios Oiga, para digo. avergonzar a los sabios. Eso, lo necio del mundo escogió Dios para. Avergonzar a los sabios. Siga. Y de lo débil del mundo
escogió Dios para avergonzar a los opuestos. Y si de lo vil del mundo y de lo menospreciado escogió Dios a lo que no es para deshacer Lo que es. a fin de que nadie se jacte en su 91. presencia. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas, Vamos a siga. mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechura por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Tengan en cuenta estas palabras. Para que, como está escrito, los que se gloríen Gloríese en el Señor. en el Señor. Eso me manda donde las Sagradas Escrituras. ¿Dónde dice eso? Jeremías 9. Jeremías 9. Del 23 al 26. ¿Qué hora es? 42. 42, 45. Se adelantó 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto adelantó. No todos los días aquí. 9. A las 6 de la mañana suena campana todos los días. Jeremías 9, A ver, 23 nadie. al 26. ¡Ey! ¿Para eso, hombre? Ahí pasó. ¿Jeremías qué? 9, Así del dice el Eterno. 23 al 26. No sea la vez del cura, sabiduría. Mire, mire. Sabiduría. Oiga. Esto no tiene música. ¿Lo quieren ya? No. Jeremías 9, del 23 al 26. Pero digo que lo encuentro. Jeremías 9, del 23 al 26. Siga. Mira, ya. Ahí está. Leo. Sí, por favor. Así dice el Eterno: no se alabe el sabio de su sabiduría, ni de su valentía se alabe el padre, Oiga. y el rico se alabe en su riqueza. Si no alabes en esto, el que se haya de alabar, Se haya alabar. en entenderme y en conocerme, que yo soy el Eterno, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque en esto me complazco, dice el Señor. En la justicia y en la rectitud. Como decía 1 Corintios 1, 30 y 30, me parece que era. 31 y 30, sí. 1 Corintios 1, 30. Tenga ahí Jeremías. Y búsquenme ahorita, otra vez regresemos a Gálatas 6, 4. Pero tenga ahí Jeremías 1, 30. Entonces, para que como está escrito, Eso. que se gloríe El Señor. Pero miren que habla de unas palabras ahí. En 1 Corintios 1, 30. 1:29 entonces. ¿Cómo está escrito? Sabiduría, justificación, santificación. ¿Cómo es? Vuelve a la ley. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, Sí. el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí estamos. Déjalo ahí. Aquí como dice Ese es Juan. Jeremías 9, 1 Corintios 1, 26. 30. 26. Sí. Ese es el Ah, 26. Se dice Agito y a Judá. No, el 24. Si no alabes en esto, y que se haya de alabar, Ajá. en entenderme y conocerme, Mire. que yo soy el Eterno, que actúo con bondad, Bondad, justicia justicia, y rectitud, rectitud. porque en esto me complazco, dice el Señor. En esto me complazco. Yo no me complazco en aquellos que sienten mucho. Porque a la iglesia se va a sentir al Señor. Venga, siéntalo. En la iglesia no. Donde dice rectitud. En las iglesias sienten al Señor y está muy bien, excelente, no hay problema. Pero se quedan con el sentirlo y no pasan al siguiente nivel, el de conocerlo. Por eso no conocemos lo que es justicia. Y tenemos que preguntarle a Google, ¿qué es justicia? Para poder entender qué es justicia, pero ni siquiera le preguntamos a la Biblia qué es justicia. ¿Cómo puedo yo tener justicia? O ¿cómo es hacer justicia? No le preguntamos a Ezequiel, ¿qué? 18 es qué? 109. Ezequiel 18, ¿qué es justicia? No le preguntamos a la Biblia qué es justicia.
Por eso tampoco somos capaces en Juan 16:8, Pero que tiene que uno le pregunte a Google eso. porque no te va a contestar lo que dice la Biblia. Ese es el problema. Porque Google le va a decir, justicia es dar a cada quien lo que se merece. Eso le va a contestar Google. Pregúntele a Google, haga la Sí, prueba. eso es. Va a decir una- Y dirá que le va a decir, justicia es darle a cada quien lo que se merece. Pero si le sale justicia según la Biblia. Sí. Uno busca Sí, sí. en Ah, bueno, eso es. justicia, le sale Claro. ¿qué es justicia según la Biblia? Pregúntele a ver. Entonces ya le sale y te cita y te va citando entre los 6 y... Si usted va a la escritura, entonces usted va a entender qué es justicia. ¿Qué es justicia? Ahora, Juan 16:8 dice, cuando el Espíritu Santo venga, ¿qué pasa con él? Él tiene una labor de convencer al mundo de qué? Justicia, de juicio De pecado, de justicia y de y juicio. de juicio. Si yo todavía no sé qué es pecado, no sé qué es justicia y no sé qué es juicio, si no sé qué son las tres o alguna de ellas, hay un problema en mí. En mí hay un problema. O estoy en la congregación incorrecta, o los pastores no me enseñan lo que me tienen que enseñar, o yo no he querido entender lo que me están enseñando. Pero el Espíritu Santo viene a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Yo últimamente, desde que leo esa Biblia, encontré una palabra clave ahí y es justicia. Desde Génesis a Apocalipsis, la palabra justicia atraviesa, es una palabra transversal, atraviesa por todas partes. Por todas partes. La palabra justicia es muy importante. Justicia es justo. Justo es el que hace justicia.